Muy buenos días a todos ustedes, bendiciones, bienvenidos a todos ustedes que están aquí, a los miembros de la Iglesia Luterana Cristo, a los alumnos de la Academia Cristo y también los que están aquí por primera vez, muy bienvenidos todos ustedes. Vamos a meditar hoy en Gálatas capítulo 3 del versículo 23 hasta el 29 y que Dios sea nuestro guía, que bendiga este mensaje. Amén. Cuando era alumno de primaria, no me molestaba mucho estudiar. Me gustaba socializar con los otros alumnos. No me molestaban las clases. Me gustaba aprender. Pero me quejaba siempre de una cosa: el uniforme. Odiaba ponerme la misma cosa cada día para que me veía exactamente como el resto. Me sentía restringido y confinado. Pero mi mamá siempre me decía que algún día, cuando sea más grande, entendería. Y aunque todavía no tengo hijos, ya más grande, entiendo que el uniforme sí sirve un propósito. Es más fácil para los padres que no tengan que ayudar a sus hijos con la ropa. Hay menos bullying por la ropa o el estilo de vestirse en la escuela. Con uniformes, los alumnos no tienen que preocuparse en cómo vestirse hasta que llegan a cierta edad y son ya maduros para hacer sus propias decisiones. En nuestro texto de hoy, en Gálatas 3, Pablo va a hablar de la ley de Dios y del pueblo de Dios en términos parecidos. La ley era una necesidad y tuvo un propósito con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios. Aquí estamos en el mismo contexto que hace 8 días, de la prédica de hace 8 días, cuando escuchamos que Pablo tuvo que llamarle la atención a Pedro. Y tuvo autoridad como hermano en la fe y como apóstol para hacer eso. Y ahora, habiendo defendido su apostolado, Pablo va a seguir señalando a las Gálatas su error doctrinal en hacer caso a los judaizantes. Como aprendimos, los judaizantes eran judíos que enseñaban falsamente que los gentiles tenían que ser circuncidados y tenían que seguir las leyes judías para ser cristianos, para ser parte de la iglesia, para ser salvos. Pablo no dice que la ley de Dios es totalmente inútil o que es incorrecto, sino que aquí les va a explicar qué era su propósito. Escuchamos el texto. Gálatas 3, el versículo 23 al 29. Dice así: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay griego, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En esos versículos cortos, Pablo resumió toda la historia de la salvación. Nos dijo cómo era antes y cómo es ahora. Nos enseña que el propósito de la ley para Israel para explicarlo, usa una metáfora para que entendiéramos. La ley
es como un ayo. Esta es una palabra que usamos mucho y es una traducción de algo que fue parte de la cultura griega. ¿Qué es un ayo? Los ayos en los días de Pablo eran esclavos de la familia, encargados de cuidar a los hijos. Su responsabilidad sería guiar al hijo para que llegue a la escuela seguro. Sería protegerle de peligros, corregirle o aún castigarle si hacía algo que le causaría daño. Sería algo como un tutor, pero no tanto para educación, sino para su comportamiento y seguridad. Entonces, ¿cómo piensan que eran las relaciones entre niño y ayo? A los niños les gustan el castigo, la corrección, el ser guiado. Pues yo recuerdo mi niñez, las veces que me disciplinaron mis papás, y porque yo no siempre quería respetarlos. Ahora vemos a los niños y ayos a quien Pablo se refiere. En serio, yo tengo que respetar a ese esclavo. Yo soy hijo de padres prestigiosos. ¿Cómo me puede decir este esclavo qué hacer yo? Pero el hijo todavía era joven y el ayo le ayudaría a madurar hasta que estuviera listo. Como los uniformes, también que sirven para un propósito. Dios dio su ley a Israel en el monte de Sinaí por Moisés y después por los otros profetas para guardarlos de peligros y pecados. Y como el ayo guiaba al hijo a la escuela, así la ley guió a Israel hacia su Salvador. La ley fue establecida para que vieran hacia el futuro, al Hijo que vendría, Cristo, en quien podrían tener su fe. Hacer lo que demandó la ley nunca era bastante, porque la ley nunca tenía el propósito de salvar. Dios nos ha dado a nosotros también la ley, en los 10 mandamientos y en su palabra. Pero como el hijo que no quiere que el ayo le diga qué hacer y qué no hacer, o que no quiere ponerse el uniforme, nosotros muchas veces tomamos una actitud rebelde hacia la ley. No nos gusta sentirnos restringidos y nos choca la ley. En serio, no puedo hacer esas cosas que me gustan. Muchas veces las cosas las cosas que van en contra de la ley de Dios son las cosas que más le gustan a la carne. Son vicios. Hay vicios que son obvios, como el sexo fuera de matrimonio o el abuso de alcohol y drogas. Pero no solo esos son vicios, porque cada uno de nosotros tenemos vicios diferentes. ¿Cuál es su vicio? ¿El chisme? ¿El juzgar al otro? ¿Tiene una lengua sucia o rápida para hablar mal del otro? Podemos llamar a todos esos vicios, porque aunque nos gusta hacerlos, son dañinos. Todo pecado es vicio porque todo pecado es peligroso. ¿Cómo se dañan las relaciones? Es por el pecado. Sea uno de los ya mencionados o otro tipo de falta de amor o falta de respeto. El pecado causa divisiones. Y no solamente causa divisiones entre seres humanos, pero también entre nosotros y Dios. Y Dios es perfecto. Y Él no puede tolerar lo que no es perfecto. Por eso, merecemos estar con el más vicioso que todos, Satanás, eternamente
en el infierno. Dios nos dio la ley para que alejáramos de esos peligros, para servir como el ayo. Pero entre más conocemos la ley, más conocemos de nuestro pecado y lo grave que es. Pero el ayo de la ley no tiene poder para salvarnos, sino solo para llevarnos a nuestro Salvador. Eso es lo que quiere decir Pablo cuando escribe así: la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a quien de fuésemos justificados por la fe. Y en el momento en que llegamos a la fe en Jesucristo, en ese momento Dios nos quita el uniforme de la ley que nos tenía restringidos y nos da otra ropa, una ropa de salvación, ropa perfecta. Nos graduamos de la escuela y ya tenemos derechos como hijos, porque hemos sido justificados por la fe en Cristo. Y esto quiere decir que Dios nos declara inocentes, porque Dios no ve los trapos de inmundicia que son nuestras obras imperfectas. ¿En qué estamos revestidos? En Cristo mismo. Su vida perfecta en nuestro lugar. Él no tuvo vicios, nunca se rebeló contra la ley, sino que fue guiado por ella y por amor. La cumplió perfectamente por nosotros. Sufrió todo el castigo que la ley demanda de nosotros. Repartieron entre sí sus vestidos y sobre su ropa echaron suertes. Y ahí Jesús tomó nuestro lugar y murió en la cruz. Y al tercer día resucitó, mostrando que aunque parecía que había perdido la batalla a Satanás, realmente había ganado la guerra. Todo eso para hacernos sus hijos, como dice Pablo en 25 y 26. Dije, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En nuestro bautismo somos conectados con la muerte de Cristo y también con su resurrección. Aún los bebés, cuando son bautizados, son revestidos en Cristo, porque desde nuestra concepción todos éramos bajo la ley que nos acusa, que nos muestra el pecado y que nos llama culpables de la muerte porque nacemos espiritualmente muertos. Pero en el bautismo, conectados con la resurrección de Jesús, Dios nos da vida nueva y ropa nueva. Ya no usamos el uniforme que teníamos que usar porque vivimos por la fe. Tenemos libertad para actuar en amor hacia todos. Y vamos a escuchar más acerca de esta libertad en el sermón dentro de 8 días, en Gálatas 5. Pero ya que no tenemos el uniforme, ¿piensa que vamos a vernos muy diferente y que eso va a causar más divisiones? No, al contrario. Todos que han sido bautizados y los que tienen fe en Cristo han sido revestidos en Cristo y como hijos están unidos en Él. Y esta unidad que tenemos tiene muchas implicaciones. Sigue diciendo Pablo, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En Cristo ya no hay judío ni griego.
En otro tiempo, la ley separaba a los judíos de los gentiles para guardarlos a los judíos de la idolatría, que era como ayo para llevarlos hasta Cristo. Pero para Dios no existe esta diferencia, ya porque estamos unidos en Cristo al ser creyentes. Todo aquel que cree en Jesús como su Señor es parte del Israel verdadero, el pueblo de Dios. Hay creyentes de todas las razas, de todas las naciones. Y por eso Jesús nos mandó que predicáramos a todas las naciones, haciendo discípulos, enseñándoles y bautizándoles en el nombre del Dios Trino. Obviamente Pablo aquí no está diciendo que estas razas ya no existen, sino que espiritualmente no hay diferencia y somos uno. En Cristo no hay esclavo ni libre. A muchas personas les gusta usar este pasaje para decir que la esclavitud es pecado o que la Biblia dice que esclavitud es pecado. Tengamos cuidado en decir realmente lo que dice la Biblia, porque en el tiempo de Pablo la esclavitud era muy diferente que lo que mayormente pensamos con los ejemplos de tiempos modernos. La Biblia nunca abolió a la esclavitud, pero exige que los creyentes tratamos a personas diferentes y en amor. El punto de Pablo aquí es que diferencias entre estratos sociales no importan en Cristo. Sea uno dueño de empresa o el trabajador que saca la basura, si están en Cristo, están unidos. En Cristo ya no hay hombre ni mujer. Muchos también sacan este pasaje de su contexto y niegan el orden que Dios estableció para el matrimonio y para la sociedad. O que según esto, uno puede tener relaciones con el que quiere, sea hombre o sea mujer, porque ni hay hombre ni mujer. La Biblia está muy claro en cuanto a esto, pero Pablo aquí está enfocado en la unidad espiritual entre hombre y mujer, entre todos. Esta unidad espiritual nos va a guiar a tratar bien a los del otro género, a que esposos cumplan su papel como hombres y que las esposas también cumplan su papel. No siempre se va a ver lo mismo en cada caso, en cada cultura, pero la unidad en Cristo nos va a empoderar a amarnos mutuamente, siempre buscando el bien del otro. Ya que no estamos bajo la ley, que vivamos en nuestra libertad para servir a los demás, recordando quiénes somos. Y somos hijos de Dios. Ya nos hemos graduado. Ya no estamos bajo el ayo, sino herederos de la promesa de Dios e hijos suyos. No necesitamos ese uniforme, porque nos une la fe en Cristo. Éramos restringidos por la ley, ya somos revestidos por la fe. Y el Espíritu Santo nos ha puesto ese uniforme. Amén. Vamos a orar juntos. Dios nuestro Padre Celestial, te damos gracias por revelarse a nosotros en tu palabra. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor, Hijo tuyo, que vino para vivir perfectamente en nuestro lugar y sacrificarse y resucitar para el perdón de nuestros pecados, para revestirnos en su amor, para que no nos veas como somos, sino como Cristo fue para nosotros. Y ya úsanos
para servir a tu reino, que este amor viva en nosotros para que vivamos según tu amor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, quien nos ha revestido por el bautismo, quien nos ha hecho hijos tuyos para vivir, para servir tu nombre. Pedimos por todos los miembros de la Iglesia Luterana Cristo, si se sientan solos, recuérdales de la unidad que tenemos en la fe. Ayúdales a vivir su fe en donde estén. Oramos por los padres entre nosotros para que sean buenos ejemplos para sus hijos. Oramos por los hijos para que respeten a sus padres y aprendan de ellos. Oramos por los abuelos y los ancianos entre nosotros. Te damos gracias por su ejemplo y que nos ayudes a ayudarles a ellos, a devolver a ellos lo que nos han dado. También oramos por los estudiantes de Academia Cristo y toda la obra que está pasando en la academia, que la usas para el crecimiento de tu reino. Oramos por nuestras necesidades materiales, el techo, comida y vestido. Sabemos que tú nos das todo lo que necesitamos y así pedimos nuestro pan de cada día. Oramos también por los entre nosotros que están enfermos, por los hermanos Cajas, por el tratamiento de Alexandra Restrepo de Medellín y por Doña Socorro de Medellín. También oramos por la salud de Jorge, hermano de Juan García en México, Mariano y Atanasio de Quibdó. Oramos por el padre de Doña Piedad, Nelly, la mamá de Ana, y la misma Ana, y Rocío, la mamá de Gloria Chica. También ponemos en tus manos Luis Astudillo y Antonio Ullola, que son los padres de nuestros hermanos en Punta de Mata, Venezuela. Pedimos tu bendición sobre nosotros, sobre nuestra semana, y que toda la gloria sea a tu nombre y que se haga tu voluntad siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.